Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a realizar un yogur de leche en polvo. Para eso voy a necesitar 370 gramos de leche en polvo, una libra de azúcar que equivale a 500 gramos, dos yogurcitos que cada uno equivale a 200 gramos. Lo puede hacer con solamente 200 gramos, pero le voy a echar 400 gramos para que me quede un poquito más espeso. Voy a usar dos bolsitas de maracuyá y dos guayabas grandes que equivalen a 400 gramos. También voy a utilizar 3 litros de agua. Entonces, lo primero que voy a hacer para empezar es colocar el agua a la estufa para que se ponga tibia y poderla convertir en leche líquida. Acompáñenme. Bueno, ya tengo el agua en la estufa y está tibia. Le voy echando la leche en polvo y voy revolviendo para que no se hagan grumos. La leche en polvo hay que diluirla en agua tibia para que no se nos haga esos grumitos. La vamos echando gradualmente. Bueno, así la vamos revolviendo y esperamos ahora, ya no se le ve ningún grumo, esperamos a que ya esté en punto de ebullición, o sea que esté en punto de hervir. Se le están formando, ¿sí ven? Como especie de unas bolitas aquí alrededor, ya quiere hervir. Entonces ahí le voy a echar 2 cucharadas de azúcar y le voy a bajar la llama por 5 minutos. Y también le voy a sacar la nata. Le sacamos la nata, le echo las 2 cucharadas de azúcar, le bajo la llama, revuelvo y esperamos por 5 minutos. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Entonces lo voy a llevar a una pileta con agua fría para hacerle el choque térmico. O sea que voy a bajar la temperatura. Acompáñenme. Bueno, ya traje acá la leche a una pileta con agua para hacer el choque térmico. Con este cucharón la voy haciendo así para que se enfríe más rápido. La debo llevar a una temperatura de 40 a 45 grados, que sería una temperatura tetero. Como no tengo termómetro, entonces ¿qué hago? Me lavo la mano y el dedo bien limpio, lo meto aquí a la leche y cuento hasta 10. Si aguanta, es que es temperatura tetero. Así como le hacemos el biberón al bebé, que aguante y se lo toma, así debe quedar esta temperatura tetero. Cuando esto esté en esa temperatura de 40 grados, entonces lo saco y seguimos con el procedimiento. Para no hacer largo el video, le voy mostrando cada paso que voy haciendo. Bueno, ya hice el choque térmico. Le voy a echar un poquito de azúcar, una cucharadita de azúcar más, y le voy a echar el yogur. Los yogures hay que mirar que sean con probióticos, no importa la marca. También hay que mirar la fecha de vencimiento, no importa que sea el sabor que sea, lo importante es que cualquiera de estos nos sirve para hacer el yogur. Luego que le echamos el yogur, lo revolvemos y yo le voy a echar 400 gramos, pero con 200 gramos tiene para hacer la cantidad que estoy haciendo. Miren, no importa el sabor, miren, aquel era de fresa y este es de melocotón, no importa. Que muchas personas me preguntan que si para hacer un yogur de tal sabor se le puede echar, no importa. Lo revuelvo y lo voy a tapar por 4 horas hasta que ya haya hecho todo su procedimiento. Bueno, y así dejo tapada el yogur por 4 horas. Ahora voy a hacer los almíbar de la maracuyá
y de la guayaba dulce. Acompáñenme. Bueno, ahora voy a hacer el almíbar de maracuyá. Para eso tengo un pocillo de azúcar que equivale a 240 gramos y voy a echar la maracuyá. Esta es una maracuyá que compré en bolsa. Entonces la voy a licuar y le echamos de una vez el azúcar, como hacer un jugo. Vamos a colarla. Como la maracuyá es bastante ácida, por eso le echamos 250 gramos de azúcar para que no se nos vaya a cortar el yogur. Bueno, ya la colé y ahora la pongo aquí en el fogón para que se forme la almíbar. Mire cómo se reduce mucho la maracuyá. La maracuyá, la fruta de la maracuyá trae muy poquita, entonces por eso decidí comprarme las bolsitas. Y miren, 2 bolsas de maracuyá bien pesadas y miren lo poquito que trae. Entonces si vamos a hacer bastante yogur de maracuyá tenemos que echarle bastante. Y estar muy pendiente de estarlo revolviendo. Bueno, ahora voy a hacer el almíbar de la guayaba. Ya tengo la guayaba partida. La voy a licuar. Y le vamos a echar un poquito de agua, más o menos. Y le echamos azúcar. Se llevó toda la libra de azúcar porque como la maracuyá es ácida, entonces me tocó echarle un poco más a la maracuyá, pero ya la guayaba no es ácida, entonces le eché un poquito menos. Vamos a llevarla a licuar. Bueno, vamos a colar la guayaba, una guayaba roja y dulce. Vamos a hacer un almíbar de guayaba. Bueno, ya ya coloqué aquí en la estufa la guayaba para hacer el almíbar de guayaba. Y aquí estoy haciendo el almíbar de maracuyá. Miren, ya está evaporando. Tiene que reducir bastante el agua. Queda como especie de una mermelada. Y así vamos haciéndolo los dos. Cuando ya estén, se los muestro. Va más adelantado la maracuyá porque la puse primero. Y con esta cuchara revuelvo la guayaba. La guayaba apenas la acabé de colocar. Bueno, ya voy a apagar el almíbar de maracuyá. Ya está, miren. Quedó como una miel. Vamos a apagarla para que se pueda enfriar. Voy a apagar ya la de guayaba también. Vamos a apagarla y dejámosla enfriar. Bueno, ya estuvo 4 horas. Miren cómo quedó.
espeso. Miren. Ahora rompemos el cuajo. Si queremos que no nos quede tan aguado, pues no lo revolvemos mucho. Bueno, una vez que ya rompí el cuajo, miren cómo quedó de espeso. Lo voy a dividir en dos partes porque voy a hacer uno de maracuyá y el otro de guayaba. Entonces no puedo hacerlos todos en la misma olla. Entonces voy a dividirlo. Tengo aquí dos recipientes y voy a dividirlo. Para que no se me haga el video tan largo, cuando los tenga divididos vuelvo y les muestro. Pero miren cómo está de espeso. Miren lo delicioso que quedó. Así se lo pueden tomar. Este es un yogur natural. Bueno, voy a echarle ahora el de maracuyá. Miren cómo quedó. Miren el de maracuyá, el almíbar. Así como está el yogur, ustedes lo pueden preparar con la fruta de su agrado. Miren, le voy a echar el almíbar de maracuyá. Lo voy a pasar para otro recipiente para revolverlo. Miren, lo eché aquí para revolverlo, porque el recipiente es más amplio para revolverlo. No podemos dejar que se nos pierda nada, porque este yogur es muy delicioso. Y miren, va a quedar un yogur natural. No le voy a echar color ni sabor, ni tampoco se corta. Miren lo espeso que está. No se corta porque para eso es que hacemos el almíbar, que tiene dulce, para que no deje que se nos vaya a cortar el yogur. Miren, miren lo delicioso que se ve. Voy a revolverlo y luego para la presentación lo echo en la jarra. Miren el color, un color amarillito está cogiendo sin necesidad de yo echarle color. El color de la maracuyá, miren. Lo espesito que se ve. Esos punticos negros que se ven son cuando lo colé, que se me pasó un poquito de lo de la maracuyá, miren. Miren lo delicioso que está. No le echo más dulce porque ya sí está bueno de dulce, el dulce que tiene el almíbar. Entonces voy a volverlo a echar aquí en la jarrita para su presentación. Miren, espesito. Miren lo delicioso que se ve este yogur de maracuyá. Y ahora voy a preparar el de guayaba. Así quedó el almíbar de guayaba dulce. Lo echamos acá y lo revolvemos. La cantidad del almíbar, pues sí es la opción de ustedes. Entre más almíbar quede, pues más sabroso. No podemos dejar perder nada. Vamos a echar todo lo que está aquí. Y luego revolvemos. Miren. Queda como especie de un dulce de guayaba. Y lo vamos revolviendo. Y si ustedes quieren echarle color, le pueden echar. Pero la maracuyá no tuve necesidad de echarle color, ni la guayaba tampoco. Porque miren el color que está cogiendo. Un color rosadito, miren, un color rosadito. No muy fuerte, pero sí un color muy bonito. Lo acabé de probar y me pareció deliciosísimo. Entonces lo voy a empacar en la jarra para la presentación y meterlo en la nevera. Porque entre más esté en la nevera, más frío se pone.
Miren que no es mentira. Miren cómo quedó de espeso. Y lo hice con leche en polvo. Ya tengo el de guayaba, miren. Sin echarle ningún color. Miren lo espeso que quedó. Y lo delicioso que es. Podemos hacer yogur de cualquier fruta. Entonces aquí le doy la presentación del de guayaba. Y le presento el de maracuyá. Los dos son deliciosos, pero me gusta más el de maracuyá. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un like, se suscriban a mi canal y activen la campanita para cada vez que yo haga un video, YouTube le avise que subí video. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.